Bienvenidos a la breve historia para laicos. Hola, soy el profesor Javier, y si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos ayuda inmensamente. ¿Vamos a la historia? Para entender a Julio César, primero tenemos que entender la época en la que vivió. Imaginen la República Romana, más o menos un siglo antes del nacimiento de Cristo. No era el imperio todopoderoso que vemos en las películas, al menos no todavía. Era una república llena de tensiones, con una lucha de poder constante entre dos grandes facciones. Los optimates, que eran la aristocracia conservadora, los ricos de toda la vida que querían que nada cambiara. Y los populares, que buscaban el apoyo del pueblo, proponiendo reformas para ayudar a los más pobres y ganar poder para sí mismos. En este caldero de ambición, corrupción y política, nace nuestro protagonista, Cayo Julio César, en el año 100 a.C. César venía de una familia patricia, los Julios, que decían descender directamente de la diosa Venus. Suena impresionante, ¿verdad? Pero en la práctica no eran de las familias más ricas ni influyentes de Roma en ese momento. Desde joven, César demostró tener una ambición desmedida y un carisma que atraía a la gente como la miel a las abejas. Una anécdota que lo define muy bien ocurrió en su juventud. Mientras viajaba por el mar Egeo, fue secuestrado por piratas. En lugar de tener miedo, César se lo tomó con una calma y una arrogancia asombrosas. Bromeaba con sus captores, les leía poemas y les decía que cuando lo liberaran, volvería para crucificarlos a todos. Los piratas se reían, pensando que era una broma. ¿El resultado? Tan pronto como su familia pagó el rescate, César reunió una pequeña flota, persiguió a los piratas, los capturó y sí, los crucificó. Desde joven, César cumplía sus promesas. Su carrera política, el famoso Cursus Honorum Romano, fue meteórica. Sabía que para llegar a la cima necesitaba dos cosas: dinero y popularidad. Y para conseguirlas, no dudó en endeudarse hasta las cejas organizando fiestas y juegos para el pueblo. La gente lo amaba. Se presentó como un populares, un defensor del pueblo, aunque sus motivaciones siempre fueron, en última instancia, su propia gloria y poder. Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en el año 60 a.C., cuando formó una alianza secreta que cambiaría la historia de Roma, el primer triunvirato. Era un pacto informal entre los tres hombres más poderosos del momento. Por un lado, teníamos a Craso, el hombre más rico de Roma, que aportaba el dinero. Por otro, a Pompeyo Magno, el general más famoso y respetado, que tenía el poder militar. Y finalmente, nuestro César, que tenía la popularidad y una astucia política sin igual. Juntos eran imparables. Se repartieron el poder. Pompeyo se quedó en Roma, Craso se fue a buscar gloria y más dinero a Oriente, y a César le tocó el proconsulado de las Galias. Aquí es donde nace la leyenda militar de César. Durante casi 10 años, entre el 58 y el 50 a.C., César lideró a sus legiones en una campaña brutal y brillante, la Guerra de las Galias. Conquistó un territorio inmenso, lo que hoy es Francia, Bélgica y parte de Suiza y Alemania. No solo fue un genio militar, sino también un maestro de la propaganda. Escribió sus Comentarios sobre la Guerra de las Galias, donde narraba sus hazañas en tercera persona, presentándose como un héroe invencible que luchaba por la gloria de Roma. Estos escritos se leían en la capital y su fama crecía sin parar. La batalla de Alesia, en el 52 a.C., es quizás el mayor ejemplo de su genio. Sitió al líder galo Vercingetorix en la ciudad de Alesia. Pero mientras asediaba la ciudad, un gigantesco ejército galo de refuerzo llegó para atacar a los romanos por la espalda. ¿Qué hizo César? Construyó dos líneas de fortificaciones, una mirando hacia la ciudad para mantener a Vercingetorix dentro y otra mirando hacia afuera para defenderse del ejército de refuerzo. Luchando en dos frentes, contra un enemigo que lo superaba en número, César y sus legiones lograron una victoria imposible. Con esta victoria, las Galias cayeron definitivamente bajo el control de Roma. Mientras César acumulaba victorias y poder en las Galias, en Roma las cosas se estaban poniendo feas. Craso había muerto en una desastrosa campaña militar y el triunvirato se rompió. Pompeyo, que se había quedado en Roma, empezó a ver a César no como un aliado, sino como un rival peligroso.
Influenciado por los optimates, el Senado romano le ordenó a César que disolviera su ejército y regresara a Roma como un ciudadano normal para ser juzgado por sus acciones. Sabían que si lo hacía, su carrera política estaría acabada. César se encontró en una encrucijada. Estaba con su ejército en la frontera norte de Italia, a orillas de un pequeño río llamado Rubicón. Este río marcaba el límite sagrado que ningún general podía cruzar con su ejército en armas. Hacerlo era una declaración de guerra contra la República. La noche del 10 de enero del 49 a.C., después de meditarlo profundamente, César pronunció una de las frases más famosas de la historia: Alea iacta est, la suerte está echada, y cruzó el río. La guerra civil había comenzado. La audacia de César fue total. Pompeyo y la mayoría de los senadores, tomados por sorpresa, huyeron de Italia hacia Grecia para reunir a sus ejércitos. César, en lugar de perseguirlos directamente, primero aseguró el control de Italia e Hispania, demostrando una vez más su increíble velocidad y capacidad estratégica. Finalmente, en el año 48 a.C., los dos ejércitos se encontraron en la batalla de Farsalia, en Grecia. El ejército de Pompeyo era mucho más grande, pero las legiones de César eran veteranas, leales hasta la muerte a su general. Con una maniobra brillante, César destrozó al ejército de Pompeyo. Pompeyo huyó a Egipto, buscando refugio, pero fue asesinado por orden del joven faraón Ptolomeo XIII, que pensó que así se ganaría el favor de César. Fue un grave error de cálculo. Cuando César llegó a Alejandría y le presentaron la cabeza de su antiguo yerno y aliado, se dice que lloró, no por pena, sino por rabia. Le había robado la oportunidad de perdonar a su gran rival, un gesto que habría magnificado su propia gloria. Ya en Egipto, César se involucró en la guerra civil egipcia, tomando partido por la hermana de Ptolomeo, la famosa Cleopatra. Entre ellos nació una alianza política y también un romance legendario, del cual nacería un hijo, Cesarión. César derrotó a los ejércitos de Ptolomeo y consolidó a Cleopatra en el trono de Egipto. Tras sus campañas en Egipto, Asia Menor y África, donde derrotó a los últimos focos de resistencia pompeyana, César regresó a Roma en el 45 a.C. como el dueño y señor absoluto del mundo romano. Fue nombrado dictador vitalicio. Lejos de ser un tirano sanguinario, César inició un ambicioso programa de reformas. Quería solucionar los problemas que habían llevado a la República al colapso. Creó un nuevo calendario, el calendario juliano, que, con una pequeña modificación, es el que usamos hoy. Repartió tierras entre sus veteranos, otorgó la ciudadanía romana a muchos habitantes de las provincias y planeó grandes obras públicas para dar trabajo a los pobres. Pero su poder absoluto y su aparente deseo de convertirse en rey, algo que los romanos odiaban profundamente, generaron un gran resentimiento en la aristocracia. Un grupo de senadores, liderados por Marco Junio Bruto, a quien César apreciaba como a un hijo, y Cayo Casio Longino, empezaron a conspirar contra él. Creían que estaban salvando a la república de un tirano. El 15 de marzo del año 44 a.C., los famosos Idus de Marzo, los conspiradores llevaron a cabo su plan. En una reunión del Senado, rodearon a César y lo apuñalaron 23 veces. La leyenda cuenta que, al ver a Bruto entre sus asesinos, César pronunció sus últimas palabras: «Tu quoque, Brute, fili mi», es decir, «Tú también, Bruto, hijo mío». Los conspiradores creyeron que con su muerte la república se restauraría. Qué equivocados estaban. La muerte de César no salvó a la república. Al contrario, la aniquiló. Se desató una nueva y sangrienta guerra civil, esta vez entre los asesinos de César y sus herederos políticos, principalmente su sobrino nieto y heredero adoptivo, Octavio, y su leal lugarteniente Marco Antonio. De esta guerra sería Octavio quien saldría victorioso, convirtiéndose años más tarde en el primer emperador romano, Augusto. Irónicamente, César, el hombre que fue asesinado por miedo a que se convirtiera en rey, fue quien pavimentó el camino para el fin de la República y el nacimiento del Imperio Romano. Su legado es inmenso y complejo. Fue un político ambicioso y a veces despiadado, un genio militar sin parangón, un reformador brillante y un escritor talentoso. Su vida marcó un antes y un después en la historia de Occidente. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, tanto que la palabra Kaiser en alemán y zar en ruso
derivan de César. Cambió el mundo, y por eso, más de 2000 años después, su historia sigue fascinándonos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Cayo Julio César. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Nos ayuda inmensamente a seguir creando. Desde ya, muchísimas gracias.